Hola a todos, en este video vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a integrar métodos que hemos explorado anteriormente, el de pobreza monetaria y el de necesidades básicas insatisfechas. El método de pobreza monetaria permite identificar situaciones de pobreza reciente, mientras que el método de NBIs apunta a identificar situaciones más estructurales. La combinación de ambos métodos nos permiten identificar 4 situaciones que se pueden apreciar en este gráfico. El de situación de pobreza crónica correspondería a la situación más severa, correspondería a los hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha y se encuentran por debajo de la línea monetaria, la línea de pobreza monetaria. En el caso opuesto vamos a tener a los hogares en condiciones de integración social, los cuales están por encima de la línea de pobreza monetaria y no tienen necesidades básicas insatisfechas. En los otros dos cuadrantes tenemos hogares identificados como pobreza reciente, dado que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y hogares con carencias inerciales o estructurales, que vendrían a ser hogares que, si bien están por encima de la línea de pobreza, sus hogares presentan al menos una necesidad básica insatisfecha. Para este ejercicio voy a continuar con la información que utilicé para estimar la pobreza según necesidades básicas insatisfechas. Para ello lo que hicimos fue bajar los archivos del ENAJO 2017, específicamente el módulo 100, que incluye la información de características del hogar y de la vivienda, y el módulo sumario. Como pueden ver, ya la carpeta que yo he denominado ENAJO 2017 ya está creada. Los archivos comprimidos ya han sido bajados y lo que hice fue simplemente abrir cada uno y simplemente copiar y pegar los archivos en la raíz. Voy a reemplazarlo nada más. Y bueno, lo mismo se hizo con este módulo de sumaria. Ya saben que tienen que ir por el archivo que está todo en minúscula y que no tiene ningún 12G al final. No es este. Muy bien, tengo los archivos que voy a utilizar para generar la pobreza mixta integrada. Entonces lo que hago es abrir el do file. En este caso ya no voy a proceder con las primeras líneas de la programación porque lo que va a hacer es eliminar la información que está ahorita en el folder. Muy bien, entonces lo que hacemos es seleccionar la línea 22 y le damos a ejecutar, con lo cual lo que hacemos es abrir ese archivo. Van a ver que está ahí el archivo abierto. Y bueno, nuevamente se van a dar cuenta de que varios caracteres aparecen con una incógnita, porque no reconoce la tilde y la ñ. Lo que tenemos que recordar es que en el módulo 100 lo que hacemos como primer paso es eliminar las encuestas que no se encuentran categorizadas como completa e incompleta. ¿No? O sea, vemos que ha eliminado 8.961 observaciones. Posteriormente, lo que se hizo fue colapsar la información de las NBIs, y para reiterar, las NBIs ya se encuentran generadas en el módulo 100 del ENAJO. Lo que vamos a hacer es colapsar la información. Esto es lo que se vio en el video previo, así es que lo voy a correr más rápido. Después vamos a juntar la información con la información de sumaria. Se ha unido la información sin ningún problema. Y bueno, lo que hago es hallar la sumatoria de las NBIs. Y a partir de esa variable, lo que hago es generar mi variable NBI1 pobre, que quiere decir que considera como pobre aquellos hogares en los cuales haya al menos una necesidad básica insatisfecha.
También creo la variable NBI2 pobre, en la cual estoy identificando como pobre al que tiene al menos 2 necesidades básicas insatisfechas. Muy bien, hasta aquí similar al video que vimos sobre la generación de pobreza según NBIs. Lo que vamos a hacer ahora es crear las variables geográficas, porque los resultados van a presentarse a nivel nacional y también según ámbito geográfico. Las variables con las que vamos a trabajar son 3: área, que va a distinguir entre zona urbana y rural; RegNat, que representa las regiones naturales, costa, sierra y selva; y DPTO, que son las variables que representan los departamentos. Son comandos que ustedes pueden utilizar. De la 68 a la 74 estoy generando mi variable de región natural, y la de ubigeo, mejor dicho, la variable de departamento se genera a partir de la variable ubigeo, que como mencionamos en clase es un código único que representa a cada distrito, siendo los 2 primeros dígitos de este código los que representan el departamento. Van a notar que he puesto guión bajo a los nombres que tienen más de los departamentos que tienen más de un nombre, por ejemplo, La Libertad, Madre de Dios. Van a ver que posteriormente, cuando hagamos los cálculos, ayuda a que se visualicen los nombres el hecho de que esta tal lo lea como un solo nombre. Es una cuestión básicamente cosmética. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es, como les decía, un poco para lidiar con estos caracteres que no reconoce el Stata, estos rombos con el signo de interrogación adentro. Lo que hago es simplemente modificar los nombres para que no tengan tildes o ñes. Empezando por la variable año, que la voy a denominar año. Para generar la pobreza integrada, necesito generar la variable pobreza monetaria. Entonces, un poco repitiéndole el ejercicio que hicimos en clase, lo que hago es primero estimar el gasto mensual promedio de los hogares en términos per cápita. Esto lo logro al utilizar la variable gasto total del hogar y lo divido entre el número de miembros del hogar más el número de meses, por el número de meses. Una vez creado esta variable, lo que hago es utilizar la variable línea, que ya viene generada en el archivo sumaria, para distinguir a los pobres de los no pobres, bajo el criterio de pobreza monetaria. Una vez generada la variable, voy a darle nombre a los valores que toma la variable, siendo 1 considerado pobreza monetaria, 0 no pobreza monetaria. Seguidamente le doy una etiqueta a la variable, o digamos le pongo nombre a la variable. Ahora que ya tengo generada la pobreza según NBI y la pobreza según el criterio de pobreza monetaria, lo que hago es combinar ambos criterios para generar la variable pobreza integrada. Como vieron en el gráfico en el PowerPoint, de lo que se trata es identificar estas cuatro categorías. Por un lado, se trata el primero, sabemos que se tratan de las personas que están socialmente integradas. El segundo corresponde a las personas que no son considerados pobres según el criterio de NBI, pero que sí son pobres monetarios. A ellos se les consideran los pobres recientes. En la categoría 3 están aquellos que no están considerados como pobres según la pobreza monetaria, pero sí considerados como pobres según el criterio de NBI. Estos se consideran los hogares con carencias inerciales. Por último, tenemos la categoría 4, que vendrían a ser pobres bajo los 2 criterios. A ellos los denominamos hogares en situación de pobreza crónica. Ejecutamos las líneas de la 138 a la 142. Vamos al Excel.
Ya creo la información y voy a etiquetar también los valores que toma la variable. Y etiquetar la variable en sí. Ok, ahora que ya tengo la variable pobreza integrada generada, lo que voy a hacer es estimar la variable del factor expansión de la población. Como recordarán, la variable del factor expansión que se encuentra dentro del archivo sumaria es a nivel de hogares, pero nosotros vamos a presentar los resultados en términos de la población. Para obtener este factor de expansión, lo que usamos es multiplicar el factor de expansión del archivo sumaria por el número de miembros del hogar. Una vez que tengo ya esta información generada, lo que hago es establecer las características de la encuesta en el Stata para poder presentar los resultados. Para hacer esto, lo que necesito, la información que necesito es la variable que es el factor de expansión, la variable de conglomerado, que en este caso se llama conglome, y la variable de estrato. Seleccionamos la línea 155 y le damos a ejecutar. Muy bien. Ahora, una vez que está generada la información, lo que quiero es presentar la proporción de pobres integrados, de pobreza integrada según las categorías definidas, pero considerando de que esto se trata de una encuesta, también necesito presentar la información del intervalo de confianza. Por eso estamos haciendo la ejecución de este comando usando el SVI. Lo que ustedes ven debajo, este outrec y todas estas líneas de comandos, lo que va a hacer es pasar el resultado que vemos en el Stata a un documento Word que yo he denominado p-integrado.doc. Las siguientes opciones que ustedes ven son bastante estándar. Lo que yo he hecho es agregar la información que ustedes ven en rojo. Lo que ustedes encuentran entre paréntesis vendría a ser la dirección en la cual yo quiero que se genere ese archivo en Word. Lo que viene al costado de Set Title es el título de las columnas que va a tener el cuadro. La otra opción que es Title, lo que me está permitiendo es darle nombre al título del cuadro. Vamos a ejecutar primero solo lo que es propiamente el comando de proporción. Como ven, está presentando la proporción o el porcentaje de pobreza integrada según las categorías definidas a nivel nacional. La ventaja de hacerlo bajo esta modalidad, en lugar de presentarlo con un tab ponderado, es que también obtengo la información de los intervalos de confianza, que es información que se debe presentar dado que estamos hablando de una encuesta. Ahora, una vez que ejecutamos el SVI, seleccionamos las líneas de la 158 a la 161 y le damos a ejecutar. Van a ver que nuevamente se ha presentado el mismo resultado anterior, pero ligeramente cambiada. Y es porque yo he modificado el formato de la tabla para que pueda ser más amigable. Lo mismo voy a hacer en los siguientes 3 cuadros. Lo primero solamente me ha dado la información de la pobreza integrada a nivel nacional. Un segundo paso sería presentar la información según diferentes ámbitos geográficos. Lo primero, como recordarán, lo que va a hacer es distinguir lo que es la pobreza en lo que es la zona urbana de la zona rural. El siguiente comando que va a estar usando la variable regnat es presentar la información según regiones naturales. Y finalmente lo que voy a hacer es también presentar la información de la pobreza integrada por departamento. Que vamos a seleccionar de la 163 hasta la línea 179 y le vamos a dar ejecutar. Para poder revisar la información, regresamos a la carpeta en la que hemos estado trabajando y vamos a ver que ahí se encuentra el archivo en Word que he definido. Damos Enter.
Bueno, como pueden ver, el primer cuadro lo que hace es presentar la información de la pobreza integrada en términos de lo que es el ámbito nacional, ¿no? El segundo lo que hace es distinguir lo que vendría a ser cada tipo de pobreza integrada según ámbito. Tercer cuadro hace lo mismo pero considerando regiones naturales. Y finalmente presenta la información de pobreza integrada por departamento.